Bueno, muchachos, entonces aquí tenemos el ejercicio que envió Daniel. Entonces lo primero que hacemos es leer el ejercicio. Como tal, desde el numeral hasta la parte de la cánula nasal no nos sirve absolutamente nada. Eso es perder tiempo. ¿Por qué? Porque aquí solo nos están dando una parte orientadora del caso, más no nos ayuda nada a buscar la respuesta. Entonces, ¿desde cuánto nos damos cuenta que nos sirve? Desde si aplica la escala. ¿Para qué nos sirve? Porque aquí siempre va a decir si aplica la escala de Aldrete, si aplica la escala de Glasgow o si aplica la escala de Brumach. Entonces, siempre que nosotros sepamos qué escala vamos a elegir, vamos a ir a nuestro archivo de escalas o les recomiendo que las tengan impresa y buscamos la escala de Aldrete. Por ejemplo, allá aquí en el documento de Word que les envié ya tengo mi escala pues abierta de Aldrete. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos pide específicamente la escala de Aldrete, no nos pide otra. Entonces, lo primero que hacemos anotar pues es el tipo de escala para no confundirnos. Entonces, anoto la escala de Aldrete y luego anotamos los ítems que nos van a pedir, que entonces son 5 ítems. El primero es la actividad, el segundo es la respiración, el tercero es la circulación, la cuarta es la conciencia y por último la saturación parcial de oxígeno. Entonces yo miro los datos que nos piden. Entonces primero dice, se aplica la escala de Aldrete y las mejores respuestas son despierto. Entonces vamos primero a buscar en qué casilla de conciencia lo ubicamos. Entonces cuando es no respuesta sería 0, pero eso es un paciente que está en estupor o coma. Despierto completamente, no, perdón, despierto al llamado. Despierta al llamado es cuando yo entro a la habitación y el paciente, digamos, está dormido y yo entro y digo, señora María, y él, buenos días, Felipe, ¿sí? Entonces ahí sería despierta al llamado. Y la otra es completamente despierto. Como aquí nos dice que el paciente está despierto, le damos un puntaje de ¿cuánto? De 2. ¿Por qué de 2? Porque está completamente despierto. Entonces anotamos perdón, ¿en cuál es? En conciencia, que es el número 4, haríamos el número 2. Luego vamos a la siguiente parte, entonces ya tenemos la conciencia. Luego mueve las 4 extremidades. Entonces, ¿a dónde vamos? Al patrón de actividad. Entonces aquí decimos, si él no mueve ninguna extremidad, 0, es capaz de mover 2 extremidades, sería 1, y mover 4 sería 2. Como el paciente mueve las 4 extremidades, le damos una puntuación de ¿cuánto? De 2. Entonces vamos al patrón de actividad y anotamos un número 2. Luego, aquí el ejercicio nos dice, luego tose fuertemente. Entonces, ¿en cuál nos paramos? En el patrón respiración. Y miramos, entonces tiene apnea, o sea que esa ausencia de respiración sería un 0. Tiene disnea, que es dificultad de la respiración, sería 1. Y si es capaz de respirar profundamente o tose libremente, cuando siempre diga tose fuertemente, inspira fuertemente o es capaz de respirar profundamente, como lo dice acá, por ejemplo aquí dice tose fuertemente, ¿cuánto sería el puntaje que yo le voy a dar? 2. ¿Por qué? Porque es capaz de respirar profundamente y toser liberadamente. Entonces voy al patrón de respiración y anoto número 2. Luego vamos con el siguiente ítem que nos da acá, que después de toser fuertemente dice, la presión arterial tiene una diferencia del 15%. Como se dan cuenta acá, la profesora no nos da la presión arterial preanestésica. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Digamos que la presión anestésica de este paciente fue de 120. Entonces recordemos que para sacar a esto debemos sacarle el 20%. El 20%, ¿cuánto es? Entonces, como la profesora nos explicó, corremos una coma y esto se convertiría en nada, porque después de la coma no hay nada. Entonces, ¿qué haría? 12 es el 10%, pero como es el 20, pues yo le sumo otros 12 para completar 10%, porque el 10% más el 10% completo el 20%. Entonces hago una suma, 2 más 2, 4 y 1 más 1, 2. Este sería el rango de presión preanestésica. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, lo que hago es, digamos, la presión preanestésica mía que fue 120, entonces a 120 le sumo 24 y a 120, que es la presión anestésica, le resto 24. Entonces, 120 más 124, eso me daría 144. Y 120 menos 24, eso me daría 96. ¿Eso qué quiere decir? Que el rango de presión arterial preanestésica está entre 144 a 96 milímetros de mercurio. De estos valores no se puede salir. Si se sale,
Quiere decir que el paciente, o sea, si el rango que nos da la profesora, porque la profesora en el ejemplo nos pudo haber dicho, la presión preanestésica fue de 120. Al salir se convierte en una posanestésica y fue, digamos, de 129. Como se dan cuenta, 129 está en el parámetro de la presión preanestésica, por ende le doy una puntuación de 2. Porque aquí que nos dice en circulación, presión arterial igual más o menos al 20% del nivel preanestésico. Por ende, aquí le haría una puntuación de 2. Por el contrario, si digamos la presión arterial fue de 145, como se dan cuenta, la presión arterial aquí ya se subió un valor. Entonces, por haber finalizado, por haber pues superado el valor de esta presión, yo le doy otro valor y aquí lo vemos. Entonces aquí dice, una presión arterial entre el 20 y el 49% de nivel preanestésico sería 1. Entonces como aquí se alcanzó a pasar, le daría un 1. Pero si por el contrario, digamos, vamos al contrario, al lado contrario, no para arriba, sino para abajo, el paciente tuvo, en vez de tener 96, tuvo, no sé, 40, ahí ya se pasa del rango del 20 al 50%, porque es un rango muy exagerado. Por ende, le daría una puntuación de 0. En este caso, la profesora, ¿qué hizo? Ella pues puso una piedrita y fue que no nos dio presión anestésica. Pero aquí ella nos daba una regla, dice, tiene una diferencia de presión anestésica del 15%. O sea que se encontraba acá, porque ella dijo, recuerde que esto es un completo del 20%. Pero aquí ella dijo, está entre el 15%, o sea, se encontraba entre el rango normal. Si está en el 15, ¿eso qué quiere decir? Que yo lo ubico en 2, porque recuerden que se encuentra entre este lapso, porque estos son los extremos de un 20%. De un 15 sería un poquito menos, o sea que está en el rango normal. Por ende, yo le asigno a circulación un número 2. Y ahora vamos con lo de la saturación. Entonces, la profesora en el ejercicio nos dice, tiene oxigenación o saturación de 94%. Entonces aquí la tabla nos dice, vamos a saturación, entonces aquí nos dice, lo califico con 0 cuando la saturación de oxígeno es inferior a 90 aún con oxígeno suplementario. Entonces el paciente tiene oxígeno suplementario y está saturando 88, siempre le doy 0. En el número 1, necesita inhalar oxígeno para mantener una saturación de oxígeno superior a 90%. Y en la 2, le califico con 2 cuando es capaz de mantener la saturación de oxígeno superior a 92, no a 90, sino a 92, respirando al aire ambiente, como yo en este momento. Yo en este momento, si estoy, digamos, saturando 93, no estoy utilizando oxígeno suplementario, me asigno un 2. Uno creería que a este paciente, como está saturando 94, pues yo le asigno un valor número 2, porque está saturando por encima del 92%. Pero recuerden que uno de los cuidados de enfermería, que yo se lo pregunté al inicio de la clase, uno de los cuidados de enfermería es que el paciente, luego de que sale de la cirugía, todos los pacientes en la sala de recuperación se les debe poner, ¿cómo se llama eso? Oxígeno suplementario. Entonces, como el paciente tiene un oxígeno, todos los pacientes van a tener un oxígeno a 3 litros, o bueno, a 2 o a 1, dependiendo. Como él tiene oxígeno suplementario, no le podemos dar el valor número 2, porque él no está respirando al aire ambiente, porque está utilizando saturación de oxígeno. Entonces, por ende, le daría un valor de 1, porque él necesita inhalar oxígeno para mantener una saturación superior a 90. Entonces aquí en saturación sería 1. Y al final, ¿yo qué hago? Simplemente sumo 2, 4, 6, 8 y 1, 9. Y esa era la respuesta de ese punto.